de nuevo con vosotros, comenzando una nueva semana para seguir adelante con espiritualidad cristiana. Espero que estéis animados, estéis descansados, estéis confiando siempre en el Señor y que estos estudios no sirvan solamente para llenar nuestra mente de datos o de conocimiento, aunque intento hacerlo de una forma práctica, sino que también todo esto que estamos aprendiendo nos ayude a ser y a vivir como verdaderos hijos de Dios. Porque la espiritualidad, aunque parece algo abstracto y parece algo que está ahí en el aire, al final eso se demuestra con nuestra vida. La espiritualidad cristiana no es simplemente un nombre. No puedes ver la espiritualidad en el sentido de algo espiritual. Lo puedes ver a través de la vida de las personas que dicen que creen en Cristo. Por eso te animo a mostrar en tu vida esta espiritualidad que no se demuestra de otra forma que obedeciendo al Señor. Vamos a ver hoy un tema que es muy bonito también porque nos habla de lo que es la carta de Cristo. ¿Y por qué la carta de Cristo? Porque cuando leemos, por ejemplo, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, nos encontramos con que Jesús está escribiendo 7 cartas a 7 iglesias. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y nos vamos a Apocalipsis 2, versículos 1 y 2. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y se pasea entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu comportamiento, tu esfuerzo y tu constancia. Sé que te dan náuseas los malvados y que has puesto a prueba a quienes se precian de apóstoles, sin serlo, y los has desenmascarado. Si lees cada carta que Jesús escribe a las iglesias, te vas a encontrar como Él siempre dice, conozco tus obras, en la versión Reina Valera 60. Conozco tus obras. Fíjate que Dios nunca nos dice, conozco lo que dices, conozco lo que cantas. Él dice, conozco lo que haces. Porque al final la espiritualidad cristiana no se muestra en mis labios. Está bien alabar al Señor, cantar, orar, ir el domingo a la iglesia, pero eso debe ser el resultado de lo que vivo durante la semana. No deberíamos pensar solamente en el domingo como el momento de cargar las pilas porque ya llegamos al sábado completamente exhaustos. En un sentido sí, pero el domingo debería ser el día en el que a través de los días de la semana hemos estado meditando, alimentándonos del Señor, orando, y el domingo vamos pletóricos para entregar al Señor nuestra adoración, para entregar nuestros dones para la edificación de la iglesia y de nuestros hermanos. Sí, es verdad, el domingo es un día especial. Vamos para cargar nuestras pilas, sí, para alimentarnos, pero también para dar. Por eso te animo a que pienses en el domingo como un día especial, no solamente para que otros te carguen las pilas a ti, sino para que tú puedas animar, edificar, consolar, confrontar, enseñar, amar, perdonar, todas las cosas que puedas pensar, para animar a tus hermanos en la iglesia. Así que esta carta que Jesús está escribiendo es una carta, como te decía, que va a ir para cada iglesia de Asia Menor. Te voy a poner aquí un mapa para que veas, por ejemplo, esa zona del Mediterráneo. Esto es en la época del apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, y ahí donde está ese punto rojo, te vas a encontrar que esa es la ciudad de Éfeso. Mira cómo está entre Grecia y lo que conocemos siempre como Israel. Así que lo puedes ver ahí.
las iglesias que figuran en el Apocalipsis, que son 7 iglesias, son las 7 iglesias que están en esa zona de Asia Menor, en lo que es Turquía hoy. Y Jesús está escribiendo a esas iglesias porque eran iglesias físicas, literales, en lugares que todo el mundo conocía. Pero al mismo tiempo, estas cartas a las iglesias también son para nosotros hoy, porque todo lo que encontramos ahí, tanto de cosas negativas como de cosas positivas, son las que estamos viviendo hoy nosotros como iglesias y como cuerpo de Cristo. Así que Jesús les está hablando y les está diciendo a esas iglesias, primero, sus cosas buenas y segundo, sus cosas malas y en qué tienen que cambiar. Así pues, este versículo que hemos leído nos muestra una serie de cosas que son muy interesantes. En primer lugar, Jesús está diciendo, escribe al ángel. Se lo está diciendo al apóstol, a Juan, y le está diciendo, escribe esta carta. ¿Y quién es ese ángel? Porque no es un ángel. Sabes que la palabra ángelos en griego significa mensajero. Entonces aquí el ángel es un símbolo de lo que es el pastor, el líder o el anciano principal. Porque un líder en la iglesia es un mensajero, es un vocero de Dios, es una guía para el pueblo de Dios. Y en el libro de Apocalipsis te vas a encontrar con muchísimos símbolos que no son literales. No tiene sentido, por ejemplo, que Jesús esté diciéndole, escríbele a un ángel. No tiene que escribirle a ningún ángel. De hecho, los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de Dios. Hebreos 1:14. Por tanto, ahí Jesús le está diciendo, escríbele a la persona principal de la iglesia. Y dice, el que tiene, es decir, hablando de sí mismo, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y las 7 estrellas está hablando de esas 7 iglesias en general y de la iglesia universal. Y Jesús está diciendo que las tiene en su mano. Esto es algo muy importante porque quien sostiene a la iglesia es el Señor. No son los ancianos, los líderes, los presbíteros, los diáconos o las personas responsables de la iglesia las que sostienen a la congregación para que no se caiga. Es el Señor. El Señor es quien nos sostiene en su mano. De hecho, en uno de los evangelios Jesús dice, nadie os arrebatará de mi mano. Y luego dice, y nadie puede arrebataros de la mano de mi Padre. Así que estamos en la mano de Cristo y la mano de Cristo en la mano del Padre. Nadie nos puede quitar de ahí. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie ni nada. Y esto es muy importante cuando estudiamos el tema de la Iglesia y también en lo que concierne a nuestra espiritualidad. Porque Jesús es quien nos sostiene. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, dice la palabra de Dios. No prevalecerán no porque nosotros somos muy poderosos o porque Satanás no nos puede hacer caer, cosa que no sucede, sino porque Cristo es quien nos tiene en su mano y quien nos sostiene. Y dice ahí que la tiene en su mano derecha, porque la mano derecha en la Biblia simboliza el poder, simboliza la autoridad. Y así es como Jesús está mandando a Juan que le escriba a esas personas, que le diga que Él es quien le sostiene en el liderazgo. Yo no sé si tú que estás escuchando eres una persona que lidera la iglesia, eres un anciano o eres una persona responsable, seas hombre o seas mujer. Pero recuerda siempre que si tú vas a ser una persona que Dios va a usar, es por el llamado que Dios te ha dado.
Cuando vengan los problemas difíciles, cuando vengan tempestades a la vida de la Iglesia, lo único que te va a sostener en medio de esos momentos es el llamado del Señor. Porque no nos hemos promovido a nosotros mismos. Aquellos que somos pastores o enseñadores, no es que un día hemos dicho, Dios me ha dicho que yo soy enseñador o que soy predicador, así que todos me tenéis que reconocer. Eso no es así. Es Dios quien da el don, es Dios quien llama y es la Iglesia quien reconoce. Por eso que cuando lleguen esos momentos difíciles, no te va a sostener tu fuerza, ni tu autoridad, ni tu ministerio, ni lo famoso que seas para el Señor. Te va a sostener su llamado, te va a sostener su mano, como estamos viendo. Y dice ahí que Jesús se pasea entre los 7 candeleros de oro. Y esto es una referencia al tabernáculo, a aquel lugar santo, donde estaba el candelabro de 7 brazos, aquel candelabro que era símbolo de la luz de Dios. Y esos 7 candeleros están mostrando justamente que son las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Por qué son candeleros? Porque ¿qué hace un candelero? ¿Qué hace una lámpara? Alumbra. Y aquellas iglesias estaban puestas allí para ser luz a las naciones. Dios les había puesto en aquel lugar para que predicasen el Evangelio. Y aún en medio de gran persecución, estas iglesias estaban siendo fieles en lo que Dios les había pedido. Si tú estudias, por ejemplo, lo que es la ciudad de Éfeso, o lo que fue en aquel momento, te vas a encontrar que era como la gran metrópolis de Asia. Era rica, era una ciudad culta, era una ciudad famosa, pero era también una ciudad religiosa, pagana y corrupta. Era un lugar que estaba muy bien establecido también para el comercio, pero todos esos privilegios que tenía les había hecho y había causado en ellos como un orgullo espiritual. Y entonces Dios no le está hablando a la ciudad de Éfeso, está hablando a la iglesia que está en Éfeso, porque muchas veces lo que nosotros estamos viviendo culturalmente en nuestra ciudad también puede afectarnos a nosotros como iglesia. Y si vivimos en una ciudad próspera, parece que entonces los cristianos que vivimos ahí y la iglesia que tenemos ahí es una iglesia súper, una iglesia que es grandiosa. Pero nosotros no somos grandes por tener dinero, por tener riquezas o por tener un local muy grande o por tener grandes ministerios. Nosotros somos ricos porque Cristo es el dueño de la iglesia. Nosotros no somos nadie en la iglesia. Por un lado lo somos todo, porque Dios nos amó tanto, pero por otro lado no somos de ninguna manera imprescindibles. Si tú no obedeces lo que Dios quiere hacer contigo para predicarles a otros el Evangelio, por ejemplo, Dios va a enviar a otra persona. Pero no es que si tú no lo haces, entonces Dios se va a quedar frustrado y vas a frustrar sus planes. Por eso todos nos necesitamos, unos a otros. Y como hemos visto, Dios dice, yo conozco tus obras. Porque Dios conoce la conducta de la Iglesia. Y es lo que más le interesa. No es tanto que las personas desde afuera nos escuchen cantar y adorar a Dios. Eso es muy bonito y está muy bien. Pero lo que Dios quiere es que cuando salgamos de nuestros locales, la gente diga, wow, estas personas son diferentes. Estas personas tienen algo. Estas personas tienen una luz especial, porque sus vidas son diferentes. Y eso es lo que va a transformar las vidas de los que nos rodean. La gente está cansada de religiosidad. La gente está cargada de apariencias, de hipocresía de los líderes religiosos. Y lo que necesita es ver a un cristiano que muestra realmente libertad, alegría y una vida de confianza a pesar
de las dificultades. Eso es lo que impacta el corazón de aquellos que no creen en Cristo. Una cosa aquí interesante también, porque la iglesia de Éfeso tenía más o menos desde su fundación 40 años. Cuando una iglesia empieza a crecer en años, las tradiciones que fueron buenas en su momento comienzan a transformarse en un tradicionalismo. Creo que me estoy explicando con lo que digo. La iglesia de la que yo provengo, mi iglesia madre en su momento, es una iglesia que fundaron los misioneros ingleses allá por el año 1885 o 90. Es una iglesia que tiene unos 140 años. Y cuando hay iglesias de muchos años, la tradición puede llegar a ser un gran lastre. Hoy estamos en un nuevo lugar. Hace unos 13, 14 años que dejamos esa iglesia madre con la visión de alcanzar a otras comunidades. Y Dios nos ha dado más personas y estamos alcanzando no solamente a través del contacto físico con las personas, a través de la convivencia, sino también a través de las redes sociales. Miles de personas están escuchando el Evangelio en lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Pero lo que te quiero decir es, a medida que pasan los años en una iglesia, lo que eran tradiciones buenas se acaban haciendo dañinas. Yo recuerdo hace muchos años muchas cosas, ¿no?, en nuestra iglesia madre. Que si el velo de la mujer, que si la mujer tenía que llevar falda y no pantalones, que si la cena del Señor solamente podían ser una copa y un trozo de pan y no podía dividirse porque el cuerpo de Cristo no se puede dividir. Bueno, imagínate todas esas cosas y que tal vez tú hayas vivido o estás viviendo, depende de tu iglesia, de tu denominación, etc. Pero tradiciones siempre hay en la iglesia. Ahora, las tradiciones no son malas en sí mismas. Lo malo es cuando se convierten en tradicionalismos muertos que ya no tienen sentido. Lo que nosotros creemos y tenemos que predicar es la palabra de Dios, pero no las tradiciones. Y muchas veces los grandes problemas en la iglesia no vienen por causa de la doctrina, vienen por causa de las costumbres, de que unos quieren seguir haciendo lo que siempre se hizo así y otros quieren renovarse y hacer cosas nuevas sin cambiar el Evangelio y la palabra de Dios, pero cosas nuevas para alcanzar a las personas de esta generación. Recuerdo una historia de una mujer que estaba haciendo un lomo de carne al horno y entonces partió ese lomo, esa pieza de carne por la mitad y lo metió en el horno. Y entonces, cuando llegó a la mesa, tenía unos invitados, le dijeron, ¿por qué cortas el trozo de carne por la mitad? Y ella dijo, pues la verdad que no lo sé. Es que siempre lo hicimos así. Porque realmente estoy pensando, decía la mujer, y el trozo de carne cabe perfectamente en el horno. Entonces, ¿por qué lo corto? Así que le fue a preguntar a su madre y le dijo, mamá, ¿por qué cortamos la carne cuando la metemos en el horno? Y su madre le dijo, hija, porque hace 40 años el horno que yo tenía era mucho más pequeño y el lomo ese de carne no cabía y por eso lo partíamos a la mitad. Pero tú fíjate cómo esa tradición se fue pasando de padres a hijos y realmente cortaban la carne, pero no sabían por qué, porque siempre se hizo así. Y es una de las frases típicas de las asambleas de hermanos. Esto siempre se hizo así. Entonces, es algo que tenemos que plantearnos, que si queremos ganar a las personas que nos rodean, tenemos que dejar aquellas cosas que ya no funcionan o aquellas cosas que ya no sirven. El problema
no es que estamos dejando la palabra de Dios, ni como algunos dicen la sana doctrina, no. Tenemos que adecuar el Evangelio y la palabra de Dios al momento actual en el que vivimos y a la cultura en medio de la cual estamos. Y esto daría para hablar de muchas cosas. Ahora, te pongo aquí una imagen que es una, digamos, transformación de lo que fue el templo de Artemisa o el templo de Diana en Éfeso. En Éfeso había un templo pagano donde cientos y cientos de sacerdotisas hacían culto a Diana. Y por supuesto, esto es una reconstrucción a través de un ordenador o de diseños que nos muestran lo que pudo haber sido aquel templo. Pero ese templo era algo totalmente pagano. Y Éfeso vivía en medio de todas estas cosas pecaminosas. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender. La iglesia en Éfeso estaba mezclada con toda una especie de sincretismo. Servían a Dios, adoraban a Dios, pero también cosas paganas del mundo estaban haciéndoles que ellos mezclasen las cosas. Sin embargo, Jesús viene a su vida y por eso les dice: conozco tus obras. Mira, aquí aprendemos algo importante, casi de psicología. ¿Cómo llamarle la atención a alguien? Primero, decirle lo positivo y segundo, lo negativo. Fíjate cómo Jesús les dice: conozco tus obras, que eres buena en esto y has hecho esto y estás haciendo esto. Y eso es lo primero que le debemos decir a una persona. Pero cuando queremos confrontarla con algún pecado o con alguna cosa necesaria, entonces se lo debemos decir después. Y entonces Jesús dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nosotros somos al revés. Cuando tenemos un problema con alguna persona, a veces ya así en caliente venimos y le soltamos lo que creemos. Y esa no es la forma. Tenemos que esperar, tenemos que enfriar, tenemos que relajarnos, orar sobre el asunto y después ir y hablar con la persona y decirle: mira, realmente eres una persona así, 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 no adulándola, pero sí alabándola y dándole las gracias por su ministerio, si es en la iglesia, o si son tus padres o tus hijos o una familia, hay que decirle lo bueno que hacen. Y luego, con todo el amor, decir: pues mira, en esto te estás equivocando. Y es muy diferente cuando lo hacemos así. Unos aspectos importantes que debemos cuidar en la iglesia. Primero, el esfuerzo en el ministerio. Segundo, la defensa de la santidad. Tercero, debemos ser conocedores de la doctrina. Y cuarto, pacientes en la persecución. Porque si lees ahí esos versículos donde Jesús le escribe esta carta a Éfeso, te vas a encontrar cómo les dice todo esto. Sé que os esforzáis, sé que estáis trabajando duro en el ministerio, sé que estáis defendiendo la santidad, que no soportáis a los que son malos, a los paganos, sé que conocéis la doctrina y la predicáis, y también sé que estáis siendo pacientes en medio de la persecución. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y seguro que sabes lo que significa esa frase. Cuando uno se convierte al Señor y está enamorado de Él y agradecido y lee la Biblia y ora y está tan contento como cuando te enamoras, ¿eh? Y los novios enamorados. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no cultivamos esa relación, al final ese amor se enfría. Y ojo, que esto pasa también en el matrimonio. En el noviazgo no te llega el tiempo para hablar con la persona, ¿eh? Con tu novio, con tu novia, y quieres estar esto y lo otro, y luego llega el matrimonio y viene la rutina, y al final el amor se enfría, porque el matrimonio es como un jardín. Si no lo cuidamos, se nos convierte en una selva.
Y por eso es tan importante no dejar que se enfríe el amor. Pero volviendo a este tema del Señor, a veces nuestra vida cristiana se enfría y parece que ya no tenemos ganas de orar, ganas de leer la Biblia, ganas de estar en intimidad con el Señor. Y por eso la queja del Señor y el llamado de atención para esta iglesia es: has dejado tu primer amor. Tú imagínate, por ejemplo, que un esposo en un hogar tiene también mucho trabajo, se esfuerza por traer el sustento para la familia, también es una persona respetada por los vecinos, es sabio para administrar la economía, pero no ama a su esposa. Entonces, el hogar no es lo mismo. La esposa no quiere un hombre extraño que la provea de todo lo necesario, pero que no la ame. Porque si no hay amor en un matrimonio, entonces no hay nada. Ahora, si esto lo pasamos al ámbito espiritual, yo puedo hacer grandes cosas para Dios, estar siempre ocupado, esforzarme en el ministerio, puedo ofrendar para Él, puedo hacer esto, predicar el Evangelio, pero si no le amo, si no espero su venida, si no estoy deseando el tiempo para estar con Él cada día, entonces Dios me ve ahí como desde su mecedora, diciendo: ay, qué ganas tengo de estar con Abraham, a ver si viene hoy para estar conmigo, pero estoy tan ocupado que no le dedico tiempo. Y me estoy perdiendo lo mejor de la vida cristiana, que es estar con el Señor y amarle. Y no hay nada que sustituya ese momento devocional. No importa qué hora lo hagas, pero importa que lo hagas. Y déjame decirte, no podemos tener espiritualidad cristiana si no tenemos un amor por Cristo. No es posible. La espiritualidad cristiana, si enfría su amor, entonces no tenemos nada. Servimos a Dios y luego nos frustramos y luego nos quejamos y el ministerio se nos hace pesado y todos son problemas y ya no sé para qué voy a esta iglesia. ¿Por qué? Porque enfrié mi amor por el Señor. Es algo muy importante. Si algo me gustaría que nos quedase claro en esta asignatura es que amemos al Señor, que deseemos estar con Él, que avivemos nuestro amor, porque eso es la base de todo. Así pues, vamos a dejar aquí este tema de hoy y te animo a recordar que Jesús no solamente escribió unas cartas al Apocalipsis. Toda la Biblia, toda la Escritura es una carta de amor de Dios para ti. Él la ha escrito, su Espíritu Santo la ha inspirado y tenemos una biblioteca de 66 libros donde Dios, al fin y al cabo, lo que está diciendo es: te amo, te amo, te amo, en cada libro de la Biblia. Y te amo tanto que hice esto y esto y esto. Y todo el pecado de la humanidad fue por esto y por esto y por esto. Y Cristo vino porque te amó y esto y esto. Y ahora tengo para ti un propósito y vienen las cartas y cómo te debes comportar y vas a ganar la victoria y Cristo va a volver. Y a través de la Biblia te está mostrando eso. Es una carta especial para ti y para mí. Y no podemos dejar de leerla. Si te han escrito una carta de amor, no puedes dejar de leerla. Te animo, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, querido alumno, querida alumna. Juntos estamos aprendiendo para mejorar en nuestra vida espiritual, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en un mundo necesitado de personas espirituales. Que Dios te bendiga.